Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitáis saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de la infraestructura de la inteligencia artificial. Estamos al borde de una revolución silenciosa que dictará quién lidera la carrera por el futuro de la IA, y no estamos hablando de modelos de lenguaje o algoritmos, sino de ladrillos y mortero digitales, el hardware masivo que hace posible todo lo demás. La magnitud del desafío y la audacia de la respuesta de Google son asombrosas. En una reunión interna con todos los empleados, celebrada el pasado 6 de noviembre, Amin Baghdad, el jefe de infraestructura de IA de Google, hizo una declaración que resonó por toda la industria. Baghdad reveló la ambición colosal de la compañía: duplicar el tamaño total de sus servidores cada 6 meses. Esta tasa de crecimiento exponencial no es una meta cualquiera. Es un compromiso que, si se mantiene, resultará en una capacidad 1000 veces mayor en los próximos 4 o 5 años. Pensad en eso. Un incremento del 1000% en una infraestructura que ya es gigantesca. No estamos hablando de una mejora gradual, sino de un salto generacional en la capacidad global de procesamiento de datos para la inteligencia artificial. Este anuncio no es una coincidencia. Es como si en lugar de tener un solo cerebro para resolver un problema, se pudiera conectar 1 millar de cerebros para que trabajen en él simultáneamente. Esta capacidad de escala no solo reduce drásticamente el tiempo de entrenamiento, sino que también permite el desarrollo de modelos de IA mucho más grandes y complejos que antes eran inviables. Esto es lo que se conoce como infraestructura ágil, tan cerca como sea posible del punto de cómputo, con conjuntos de datos unificados. Ahora pensemos en las capacidades prácticas que esta ambiciosa expansión de infraestructura de Google desbloquea. Los casos de uso principales son variados y transformadores. Primero, permite a las empresas adoptar la inteligencia artificial a una escala y velocidad antes inimaginables. Esto significa que las corporaciones pueden implementar sus propios modelos personalizados de lenguaje grande, entrenar sistemas de visión por ordenador con conjuntos de datos masivos, o ejecutar análisis predictivos en tiempo real sobre flujos de datos enormes. Por ejemplo, una gran cadena minorista podría usar la IA para optimizar su cadena de suministro completa, desde la fabricación hasta la entrega al cliente, prediciendo la demanda con una precisión milimétrica y ajustando los inventarios en segundos, algo que antes requería días o semanas de análisis manual. Segundo, esta infraestructura es fundamental para el desarrollo continuo de nuevos y más potentes modelos de lenguaje grandes y modelos multimodales. Cuanta más capacidad de cómputo se tenga, más grandes y más capaces pueden ser los modelos que se entrenen. Por ejemplo, un modelo de IA futuro podría ser capaz de no solo escribir texto coherente, sino también generar videos, música y modelos tridimensionales complejos a partir de una simple descripción, con una calidad indistinguible de la creación humana, y hacerlo en cuestión de minutos, no horas. Antes, esto era ciencia ficción, o requería semanas de renderizado. Ahora, se acerca a la realidad. Tercero, la expansión facilita el auge de aplicaciones de IA generativa verdaderamente responsivas y accesibles. Los asistentes inteligentes se volverán más fluidos y naturales, las herramientas de creación de contenido para diseñadores y artistas serán instantáneas, y las simulaciones complejas para ingenieros se ejecutarán en tiempo real. Finalmente, es crucial para el avance de la IA en el borde, o Edge AI, donde el procesamiento de datos ocurre lo más cerca posible de la fuente. Esto permite aplicaciones de baja latencia como vehículos autónomos, drones inteligentes o robots industriales que pueden tomar decisiones en milisegundos sin depender de una conexión constante a la nube central. Sin embargo, a pesar de estas capacidades impresionantes y las inversiones colosales, existen limitaciones actuales y desafíos significativos. Marcus Nispel, de Extreme Networks, ya lo advertía en septiembre en techradar.com. Es la infraestructura de IT la que a menudo hace que la visión de IA de las empresas flaquee. Él atribuye el fracaso de muchos proyectos de IA a las altas demandas que las cargas de trabajo de IA imponen a los sistemas heredados, la necesidad crítica de instalaciones en tiempo real y en el borde, que a menudo faltan en las empresas actuales, y la persistente presencia de silos de datos, donde la información está fragmentada y aislada. Nispel explica que, incluso cuando los proyectos de IA se lanzan, a menudo se ven obstaculizados por retrasos causados por la poca disponibilidad de datos o sistemas fragmentados. Si los datos limpios y en tiempo real no pueden fluir libremente por toda la organización, los modelos de IA no pueden operar eficazmente, y las ideas que producen llegan demasiado tarde o carecen de impacto. Con un 80% de los proyectos de IA luchando por cumplir las expectativas a nivel mundial, principalmente debido a limitaciones de infraestructura, y no a la propia tecnología de IA, la pregunta clave es, ¿cómo responderemos? A pesar de que Google está invirtiendo masivamente,
Sus clientes empresariales todavía tienen que modernizar sus propios entornos para aprovechar al máximo esta nueva potencia. Esto significa que la IA no puede hacer magia por sí misma si los datos que la alimentan son de baja calidad o están mal organizados. La infraestructura de Google puede ser la autopista más rápida, pero si los camiones de datos de las empresas están atascados en caminos de tierra, el beneficio se reduce drásticamente. En cuanto a la comparativa con la competencia, Google se distingue por su enfoque verticalmente integrado. Mientras que muchos competidores confían en gran medida en las unidades de procesamiento gráfico, o GPUs, de Nvidia, Google ha invertido miles de millones en el desarrollo de sus propias TPUs, un tipo de ASIC diseñado específicamente para las cargas de trabajo de aprendizaje automático. En esencia es como si Nvidia construyera coches deportivos de alto rendimiento, para que cualquiera los compre y los tunee, mientras que Google construye tanto el coche de carreras como su propio circuito de carreras, y un equipo de mecánicos específicamente entrenados para ese coche. Esta integración permite a Google optimizar el hardware y el software en conjunto, lo que a menudo se traduce en eficiencias que otros no pueden igualar. Aunque las GPUs de Nvidia son extremadamente potentes y versátiles, las TPUs de Google, en ciertos escenarios de entrenamiento de modelos de IA a gran escala, pueden ofrecer una mejor relación rendimiento por vatio y coste por operación, especialmente dentro del ecosistema de Google Cloud. La desventaja para Google podría ser una menor flexibilidad para clientes que ya están fuertemente invertidos en tecnologías de otros proveedores, pero la ventaja es un ecosistema más cohesionado y, potencialmente, más eficiente para sus propios servicios y clientes principales. El impacto y las consecuencias de esta inversión masiva en infraestructura de IA por parte de Google, y de los hiperescaladores en general, son incalculables y multifacéticos. En la industria tecnológica, esto desatará una verdadera carrera armamentística de infraestructura. La capacidad de ofrecer recursos de cómputo a demanda se convertirá en el principal diferenciador y en el cuello de botella para la innovación. Aquellas empresas que puedan construir, mantener y escalar la infraestructura más rápidamente y de forma más eficiente, serán las que dominen la próxima era de la inteligencia artificial. Veremos una consolidación de poder entre los pocos actores capaces de realizar estas inversiones gigantescas, aumentando las barreras de entrada para nuevos competidores. Los movimientos estratégicos predecibles incluirán más fusiones y adquisiciones de startups especializadas en hardware o software de optimización, y una intensificación de la competencia por el talento en ingeniería de sistemas y eficiencia energética. El impacto se sentirá en numerosos sectores específicos. En el ámbito de la medicina, por ejemplo, una infraestructura masiva significa que los investigadores podrán acelerar drásticamente el descubrimiento de fármacos, ejecutando simulaciones moleculares complejas y analizando bases de datos genómicas gigantescas en cuestión de horas. Esto podría llevar al desarrollo de tratamientos personalizados y curas para enfermedades que hoy se consideran incurables. En la manufactura, la IA habilitada por esta infraestructura permitirá la creación de fábricas completamente autónomas, donde los robots y los sistemas inteligentes optimizan los procesos de producción, realizan mantenimiento predictivo y gestionan la cadena de suministro en tiempo real, reduciendo drásticamente los costes y los residuos. En el sector financiero, la detección de fraude en tiempo real se volverá aún más sofisticada, y los análisis de mercado complejos que requieren el procesamiento de billones de puntos de datos podrán realizarse en milisegundos, ofreciendo una ventaja competitiva sin precedentes. Sin embargo, no podemos ignorar el impacto social y ético. Una infraestructura de esta escala conlleva dilemas significativos. La concentración de tanta capacidad de cómputo en manos de unas pocas corporaciones plantea preocupaciones sobre el poder monopolístico y la centralización del control de la inteligencia artificial. También hay importantes preocupaciones medioambientales. Mantener centros de datos de este tamaño requiere una cantidad ingente de energía y agua para la refrigeración. Aunque Google invierte en energías renovables, la huella de carbono total seguirá siendo considerable. La privacidad y la seguridad de los datos también son una preocupación creciente. Con más datos procesados a mayor velocidad, el riesgo de brechas de seguridad y el uso indebido de la información personal se magnifican. Finalmente, el impacto en el empleo en ciertas áreas es inevitable. Si la IA es capaz de realizar tareas complejas a una escala sin precedentes, muchas profesiones requerirán una reestructuración o se verán automatizadas, lo que exigirá programas masivos de reentrenamiento y adaptación social. Las opiniones de expertos y las reacciones de la industria ya están empezando a surgir, y son en gran medida un reflejo de la urgencia que subyace a la estrategia de Google. Líderes del sector como Marcus Nispel de Extreme Networks, como mencionamos, ya señalaron que el 80% de los proyectos de IA que luchan por entregar los resultados esperados, lo hacen por limitaciones de infraestructura, no por la tecnología de IA en sí misma. Esta es una validación implícita de que Google está atacando el problema correcto,
Los investigadores independientes y los analistas del mercado de la nube generalmente están de acuerdo en que la inversión en infraestructura es fundamental. No hay una burbuja en la necesidad de cómputo para la IA. La burbuja, si existe, está en las expectativas poco realistas de que la IA puede funcionar milagrosamente sin los cimientos adecuados. Los expertos destacan que esta inversión no solo es una respuesta a la demanda actual, sino una apuesta a largo plazo por el crecimiento exponencial de la IA. Hay un consenso creciente de que, si bien la tecnología de modelos de IA es crucial, la capacidad de desplegarla y escalarla de manera efectiva es el verdadero cuello de botella. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema empresarial también reaccionan con expectación. Para los desarrolladores de IA, esta promesa de recursos casi ilimitados significa la libertad de experimentar con modelos más grandes y complejos, sin las restricciones presupuestarias o de tiempo que antes eran comunes. Los usuarios beta y los primeros adoptantes de las nuevas capacidades de Google Cloud ya están viendo mejoras en el rendimiento y la velocidad de sus cargas de trabajo. En los foros especializados y en las conferencias tecnológicas, las preguntas giran en torno a cómo aprovechar al máximo esta nueva capacidad, cómo optimizar sus propios sistemas para interactuar con la infraestructura escalada de Google, y qué nuevas clases de problemas se pueden abordar ahora que antes eran intratables. Este ecosistema anticipa una avalancha de nuevas herramientas, servicios y startups que surgirán para aprovechar esta vasta potencia de cómputo, impulsando una nueva ola de innovación basada en la capacidad bruta de procesamiento. Mirando hacia el futuro, las proyecciones a corto, medio y largo plazo dibujan un panorama de transformación profunda. En el corto plazo, es decir, en los próximos 6 meses, veremos una serie de mejoras incrementales en los servicios de Google Cloud, con ofertas de máquinas virtuales y clústeres de TPU más potentes y accesibles. Se lanzarán nuevos productos y servicios basados en esta infraestructura, probablemente enfocados en facilitar a las empresas la implementación de soluciones de IA generativa y análisis de datos en tiempo real. La adopción en el mercado, especialmente por parte de grandes empresas, se espera que aumente, aunque las barreras iniciales seguirán siendo la modernización de los sistemas de datos internos de los clientes. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología evolucionará rápidamente. Es probable que los competidores de Google lancen sus propias alternativas mejoradas de hardware y software, intensificando la carrera por la infraestructura. Veremos la maduración de aplicaciones de IA específicas para la industria, con soluciones empaquetadas que resuelvan problemas complejos en sectores como la salud, la logística y la educación. Se superarán obstáculos técnicos relacionados con la interconexión de clústeres masivos y la gestión eficiente de la energía. La inteligencia artificial comenzará a integrarse de manera mucho más fluida en las operaciones diarias de las empresas, pasando de ser una tecnología emergente a una herramienta fundamental y omnipresente. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia un escenario donde la inteligencia artificial será una utilidad tan omnipresente y accesible como la electricidad. La capacidad de procesamiento de IA se convertirá en un bien de consumo, permitiendo que la inteligencia artificial se incruste en cada aspecto de nuestra vida digital y, cada vez más, física. Llega en un momento de ebullición en el sector de la inteligencia artificial, donde la demanda de recursos computacionales ha superado todas las expectativas previas. La casa matriz de Google, Alphabet, se encuentra en una posición financiera envidiable para afrontar un requisito de tal magnitud. A finales de octubre, la compañía reportó unas excelentes cifras para el tercer trimestre del año, lo que le ha permitido elevar su previsión de gasto de capital, pasando de unos 91.000 millones de dólares a unos 93.000 millones. Este aumento de 2.000 millones de dólares es una clara señal de su compromiso y confianza en el futuro de la IA. La pregunta de un empleado sobre el futuro de la compañía, en medio de la creciente conversación sobre una posible burbuja de la IA, fue respondida por Baghdad con una reafirmación contundente de los riesgos inherentes a no invertir con suficiente agresividad. En el ámbito de sus operaciones, en la nube, la inversión masiva en infraestructura ya ha demostrado ser rentable. Baghdad fue muy claro al respecto. Afirmó que el riesgo de no invertir lo suficiente es muy alto, y que los números de la nube habrían sido mucho mejores si hubiesen tenido más capacidad de cómputo. Así pues, estas implicaciones iniciales son profundas. Escenarios que antes parecían de ciencia ficción, como asistentes personales verdaderamente inteligentes que gestionan nuestras vidas, materiales autoensamblables diseñados por IA, o la capacidad de simular universos complejos, comenzarán a ser plausibles. La IA podría transformar la forma en que los humanos interactúan con el conocimiento, la creatividad y el trabajo, redefiniendo completamente lo que significa ser productivo e innovador en una era de inteligencia artificial aumentada. Recapitulemos. Google acaba de comprometerse a una expansión de infraestructura sin precedentes, duplicando su capacidad de servidores cada 6 meses para lograr un incremento del 1000% en los próximos 4 o 5 años.
Esto significa que la barrera principal para la adopción masiva de la inteligencia artificial, la capacidad de cómputo, está siendo sistemáticamente derribada. En los próximos años, veremos una explosión de nuevas aplicaciones y soluciones de IA, que antes eran inviables debido a las limitaciones de hardware. Y a largo plazo, esta inversión pavimenta el camino hacia una era de inteligencia artificial ubicua y transformadora. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de lo posible en el mundo de la inteligencia artificial. La forma en que interactuaremos con la tecnología funcionará, dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de nuestra sociedad, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. La infraestructura no es solo un pilar de apoyo. Es la base sobre la que se construye el futuro de la inteligencia artificial. La declaración de Google no solo valida su propia estrategia de expansión, sino que también establece un nuevo listón para toda la industria. Afecta directamente a todas las empresas que dependen de los servicios de la nube para sus operaciones de IA, desde pequeñas startups hasta grandes corporaciones. Inmediatamente, esto significa que la promesa de una IA más potente, más accesible y más omnipresente se acerca un paso más a la realidad. Los desarrolladores de modelos de lenguaje grandes, los investigadores en visión por computador y los arquitectos de soluciones de IA empresarial pueden esperar un entorno con recursos casi ilimitados. Lo que antes era un cuello de botella, ahora se presenta como una autopista de 8 carriles. Esta es la primera señal de que el camino hacia la implementación masiva de la inteligencia artificial a escala global está siendo pavimentado por los gigantes tecnológicos. Pero para entender la magnitud real de este avance y la implicación de la estrategia de Google, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. La necesidad de una infraestructura masiva para la inteligencia artificial no es un fenómeno nuevo. Los primeros intentos significativos de construir centros de datos escalables para procesar grandes volúmenes de información datan de principios de los 2000. Cuando las empresas de Internet como Google empezaron a lidiar con el crecimiento exponencial de la web. En aquellos días, la infraestructura se basaba principalmente en servidores estándar con unidades centrales de procesamiento, o CPUs, de propósito general. Estos sistemas, aunque potentes, no estaban optimizados para las operaciones matemáticas intensivas y altamente paralelas que caracterizan el entrenamiento de las redes neuronales. Fue en la década de los 2010 cuando la inteligencia artificial, especialmente el aprendizaje profundo, comenzó a mostrar su verdadero potencial. Los investigadores descubrieron que las unidades de procesamiento gráfico, o GPUs, originalmente diseñadas para renderizar gráficos en videojuegos, eran excepcionalmente buenas para ejecutar los cálculos de álgebra lineal requeridos por las redes neuronales. Esto marcó un hito crucial. De repente, el entrenamiento de modelos que antes tomaba semanas en CPUs, podía realizarse en días o incluso horas con GPUs. Sin embargo, incluso las GPUs, aunque una mejora significativa, no eran perfectas. Estaban diseñadas con un propósito más amplio que solo la IA. Google, viendo este cuello de botella y anticipando la explosión de la demanda de IA, tomó una decisión estratégica pionera. En 2015, presentaron su propia unidad de procesamiento tensorial, o TPU. Fue un momento decisivo. Este chip, diseñado específicamente para las operaciones de tensor que son el corazón de las redes neuronales, prometía una eficiencia y un rendimiento sin precedentes para las cargas de trabajo de IA. Otros intentos previos de optimización de hardware habían sido más genéricos, o no habían escalado tan bien como se necesitaba. El camino ha estado marcado por la constante búsqueda de más compute, más capacidad de cálculo, y las TPUs de Google representaron el primer gran éxito en esa dirección específica. En este contexto, la competencia por la infraestructura de IA se ha vuelto feroz. No solo Google, sino también otros gigantes tecnológicos, conocidos como los IGA, hiperescaladores, han estado invirtiendo miles de millones. Microsoft con su plataforma Azure, Amazon con Amazon Web Services y Meta con sus propios centros de datos, todos están en una carrera por construir la infraestructura más robusta y eficiente. Cada uno de estos actores ha adoptado enfoques ligeramente diferentes. Microsoft, por ejemplo, ha invertido fuertemente en una combinación de GPUs de Nvidia y sus propias soluciones de hardware en desarrollo. Amazon, por su parte, ha desplegado tanto GPUs como sus propios chips especializados para inferencia de IA, como Inferentia y Trainium. Meta ha estado construyendo su propia infraestructura masiva para soportar sus modelos de IA internos y sus plataformas sociales. La diferencia clave es que Google, con su apuesta temprana por las TPUs, consiguió una ventaja en el diseño de hardware desde cero, optimizado para sus propios
propios marcos de software de IA como TensorFlow y JAX. Mientras otros se adaptaban a la disponibilidad de GPUs de terceros, Google estaba ya en su séptima generación de TPUs, diseñada para trabajar en una simbiosis casi perfecta con sus modelos de IA. Esto les ha permitido una integración vertical que pocos pueden igualar, haciendo que su ecosistema de IA sea increíblemente eficiente y escalable, un factor crucial para lograr los ambiciosos objetivos de expansión que se han propuesto. Profundicemos ahora en la explicación técnica de cómo esta infraestructura realmente funciona, y por qué es tan crucial. En su núcleo, la inteligencia artificial, especialmente el aprendizaje profundo y los modelos de lenguaje grandes, se basa en la manipulación intensiva de tensores. Un tensor, para ponerlo de forma sencilla, es una matriz multidimensional de números. Pensad en ello como una hoja de cálculo gigante y compleja, o como un cubo de Rubik de datos, donde cada número representa una pieza de información, como un píxel en una imagen o una palabra en una frase. Las redes neuronales realizan miles de millones de operaciones de multiplicación y suma con estos tensores para aprender patrones y tomar decisiones. Los ordenadores tradicionales, con sus CPUs, son excelentes para ejecutar una amplia variedad de tareas de forma secuencial, una detrás de otra. Pero cuando se trata de realizar la misma operación, en millones de números al mismo tiempo, como requiere la IA, no son tan eficientes. Aquí es donde entra en juego la innovación clave: el hardware acelerador. Las unidades de procesamiento tensorial, o TPUs, de Google, son un tipo de circuito integrado de aplicación específica, conocido como ASIC, que ha sido diseñado desde cero para estas operaciones con tensores. Imagina que las CPUs son como un chef muy hábil, que puede cocinar cualquier plato, pero solo uno a la vez. Las GPUs, por otro lado, son como una fila de chefs especializados en freír patatas. Pueden freír muchas patatas a la vez, lo que es genial para algunas tareas. Pero una TPU es como una línea de montaje completa y automatizada, diseñada únicamente para hacer pasteles de 3 pisos. Es increíblemente rápida y eficiente para esa tarea específica, mucho más que cualquiera de los chefs anteriores. Esta especialización permite a las TPUs de Google realizar los cálculos fundamentales de las redes neuronales de forma extremadamente rápida, y con un consumo de energía significativamente menor por operación. La arquitectura de estas TPUs es fascinante. Cada generación, como la séptima que menciona Baghdad, incorpora mejoras en lo que se conoce como unidades de procesamiento matricial y vectores. Estas unidades están diseñadas para ejecutar operaciones matriciales masivamente paralelas. Imagina que tenéis una orquesta de miles de músicos, y en lugar de que el director dé instrucciones a cada uno individualmente, puede dar una única instrucción que todos los miles de músicos pueden ejecutar al mismo tiempo y en perfecta sincronía. Esto es lo que permite una TPU. No es solo más información, es información de diferentes tipos, que se combina de formas completamente nuevas, procesada en paralelo. Además del hardware, Google está invirtiendo en modelos de lenguaje grandes más eficientes. Esto incluye técnicas como la cuantificación, que reduce la precisión de los números utilizados en el modelo sin perder demasiada calidad. La escasez, que permite que el modelo use menos conexiones neuronales. Y la destilación, donde un modelo grande y complejo enseña a uno más pequeño y eficiente. Estas optimizaciones de software, combinadas con el hardware especializado, permiten que la infraestructura de Google exprima hasta la última gota de rendimiento de cada vatio de energía y cada pulgada de silicio. El proceso y el funcionamiento de esta arquitectura son igualmente importantes. Cuando una empresa o un desarrollador entrena un modelo de inteligencia artificial en la nube de Google, los datos se ingieren, se procesan y se distribuyen a través de un clúster de TPUs. Estos clústeres pueden contener cientos o incluso miles de chips trabajando en tándem, conectados por redes de alta velocidad optimizadas para la comunicación de datos masivos. El modelo de IA se divide y se distribuye entre las diferentes TPUs, que luego procesan partes de los datos y del modelo en paralelo. Los resultados de cada TPU se agregan y se utilizan para refinar el modelo. Este ciclo se repite millones de veces. A diferencia de los métodos anteriores que dependían de la capacidad de un único servidor o un grupo más pequeño de máquinas, la arquitectura de Google permite una escala sin precedentes.